doctora Leticia Rodríguez San Martín, para que pueda presentar al doctor Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Leticia Rodríguez San Martín, soy la coordinadora de la maestría en Desarrollo Humano en las organizaciones y tengo todo el gusto y placer de darles la bienvenida a esta webinar con el doctor Juan Pablo. Él es un docente que ya tiene muchos años trabajando en nuestra universidad y sobre todo un colaborador dentro de esta maestría en desarrollo humano. En primer lugar, antes de iniciar su presentación, hay que entender que el desarrollo humano dentro de una organización es el compromiso que nos lo recuerda Jericó en el 2018, que dice que siempre una persona que está dentro de una organización tiene un doble vínculo, es decir, tiene una invitación permanente a reconocer que tanto la empresa o la organización, el colaborador ha aceptado recorrer junto con los dueños una ruta de gestión mediante el desempeño de un cargo, el cual el colaborador pone en práctica todas sus competencias, aplicando sus conocimientos, desarrollando sus habilidades y experiencia, con ofrecer resultados diferenciadores que le permitan a la organización reconocer que su aporte es significativo y por lo tanto vale la pena retenerlo como un talento capaz de marcar diferencia en el equipo de trabajo. El compromiso permite consolidar el vínculo entre empresa y colaborador y mantiene la permanente y necesaria tensión entre dar y recibir. Los integrantes de una organización están dispuestos a entregar su energía en el desarrollo de la tarea, a ofrecer sus conocimientos y experiencias con entusiasmo, con alegría y con el firme convencimiento de que su aporte es valorado por la empresa mediante reconocimientos que van más allá de lo establecido en el contrato de trabajo. Se refiere esto a los eventos y actividades de bienestar, capacitaciones, orientadas a fortalecer el clima organizacional y la sensación de que la felicidad también es posible en el trabajo. Hay que recordar que la motivación hace referencia a aquello que nos mueve, que está dentro de nuestro interior y por lo tanto reconocemos, como lo dice Covey, que se trata de un que fluye de adentro hacia afuera. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Pablo y pues muchas gracias por participar. Al contrario, muchas gracias a la doctora Leti Rodríguez San Martín. Estoy realmente muy feliz, estoy muy contento de que me hayan formulado esta invitación por parte de la Universidad Marista de Guadalajara y además estoy contento por la asistencia de todos ustedes. Estuve revisando ahorita a los participantes y hay varias personas conocidas, amigos, queridos, entrañables. Voy a compartir mi pantalla para presentarles una serie de láminas que van a fungir como guía para este webinar. Entonces, les voy a preguntar si están viendo o no mi pantalla. Ahorita en unos cuantos segundos. A ver. No la ven aún, ¿verdad? No.
En teoría debería de estar ya viéndose. Ahí va ya. No, Ahí va, ya, ahí va ya. perfecto, perfecto. Indíqueme, por favor, si se está viendo ya a modo de pantalla completa. Aún no se ve. Aún todavía no. Listo, Ya, se abre tu ya se vio. nombre. Ya se vio. Ya está abriendo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como lo mencionaba la doctora Leti Rodríguez, el tema de nuestra charla, de nuestro webinar, de nuestra conferencia, es el que ustedes están apreciando en esta diapositiva, el desarrollo humano dentro de las organizaciones o en las organizaciones. Voy a permitirme aproximadamente entre 40 y 45 minutos hacer la disertación y después, una vez concluida, las preguntas, los comentarios también, porque puede haber comentarios, por supuesto, no únicamente preguntas, serán bienvenidos. El objetivo que yo he preparado para esta charla y este webinar es propiciar en ustedes una reflexión profunda en torno a aquellas implicaciones, en torno a aquellos razonamientos que van a provenir cuando concebimos a las organizaciones desde un enfoque auténticamente antropocéntrico. ¿Por qué digo auténticamente antropocéntrico? Porque si de repente preguntamos en muchas, prácticamente en la gran mayoría de organizaciones, a los directores, a los accionistas o a los altos mandos de las mismas, ¿qué es lo más importante en tu empresa o en tu organización? Con mucha seguridad nos van a responder, quizá, que son las personas, que es el talento humano, que son los recursos humanos. Con toda seguridad escucharemos respuestas de esta naturaleza, pero si ahondamos y si escudriñamos más allá y vamos a la realidad vivida, probablemente podemos observar algunas incongruencias o algunas inconsistencias entre lo que es el discurso y lo que es la práctica. Por eso en este objetivo enfatizo yo desde un enfoque auténticamente antropocéntrico, es decir, un enfoque que pone en el centro de toda la actividad de la organización a las personas. Y las personas son todas. Es decir, desde las personas de los dueños, de los accionistas, de los CEO o altos directivos, hasta la persona o personas que están desarrollando la actividad de menor responsabilidad. Igual de importante, pero con una menor responsabilidad. Creo que para nadie, absolutamente para nadie, de los 7.600 millones de seres que habitamos este planeta, es desconocido, para nadie es desconocido que estamos viviendo en este mundo, que en inglés se llama el mundo VUCA, y ya castellanizándolo lo podemos mencionar como VICA. Hoy por hoy, en cualquiera de los ámbitos de la actividad humana, económico, de salud, educativo, religioso, institucional en general, el ambiente que vivimos es volátil, es incierto, complejo, ambiguo. Esto es muy característico de los seres vivos que habitamos este planeta, tanto los seres humanos como los animales inferiores. Hoy la pandemia de COVID-19 ha venido a acentuar esta realidad o esta serie de características del mundo y de la sociedad que estamos viviendo. Gallup, que es una organización seria que se encarga de hacer estudios prácticamente de cualquier cosa que pueda concebirse en el planeta y que también extiende sus redes y hace sus encuestas a cualquier lugar del mundo. En su más reciente encuesta en torno a aspectos laborales, a menos que hayan hecho otra recientemente con motivo de la pandemia, pero de la que tengo cuenta y se puede consultar, es la realizada en el año 2018. Ellos, en su investigación,
llegaron a la conclusión de que el 85% de los trabajadores en el planeta admite que el trabajo que está desempeñando no le es satisfactorio y por tanto no se puede vivir o no pueden vivir ellos un compromiso ni se sienten tampoco identificados con el propio trabajo y con la organización. El informe también en alguna parte señala que muchas personas en el mundo odian su trabajo y especialmente a su jefe. Así, literalmente, el trabajo y especialmente a su jefe. Algo que no estoy reportando en esta diapositiva, pero lo comento es que tomando a ese 85%, abstrayendo ese 85%, de ese 85%, el 30% de los trabajadores están saboteando conscientemente los esfuerzos que se están dando en las empresas o en las organizaciones. Cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de intento de mejora, cualquier tipo de actividad, el 30% de ese 85% están activa, conscientemente y desde luego malintencionadamente saboteando, metiendo zancadilla, haciendo que tropiecen los esfuerzos de la organización. Esto es lamentable. Y también creo que para nadie es desconocido que México ocupa deshonrosamente el primer lugar en estrés laboral, incluso por encima de China, que no se compara obviamente nuestra población de 130 millones de habitantes contra los cerca de 1.600 millones chinos. Entonces, estamos por encima de China, por encima obviamente de cualquier otro país, porque ocupamos este primer lugar. Y recordemos que esto dio origen, entre otros aspectos, a la famosa NOM 035, una norma oficial mexicana obligatoria, que apenas recientemente, el mes pasado, en octubre, acaba de establecerse o de autorizarse para que se empiecen a hacer revisiones muy puntuales y afincar multas en aquellas organizaciones que no estén cumpliendo lo que la citada norma dice. Esto, de alguna manera, tanto lo que concluye la encuesta de Gallup como esta realidad en nuestro país, pues obviamente para muchos de nosotros despiertan una mayor sensibilidad respecto a la importancia de humanizar o de rehumanizar el trabajo en las organizaciones. Por ahí en esta página de cinismoilustrado.com me encontré hace algunos años esta imagen que les quiero compartir, la zombificación laboral. Aclaro que no estoy generalizando esto para el 100% de las organizaciones, ni en el planeta, ni tampoco en nuestro país. Sin embargo, mi experiencia como consultor de más de 30 años me hacen confesar y asiento y por supuesto concuerdo con esta imagen que vamos a desplegar ahorita en este momento. Repito, no estoy generalizando, pero sí me atrevo a decir que en un gran porcentaje, digamos en la mayoría de las organizaciones, 50% más uno, nos podemos encontrar con esta realidad. ¿Cuál es esta realidad? Contratamos a un trabajador, nuevo empleado, y perdón por la expresión, bueno, esto no lo hice yo, está en esta página de Cinismo Ilustrado, pero es carne fresca. Es una persona que llega quizá con la disposición, quizá con el ánimo, con el interés, las ganas de desarrollarse y de aportar a la organización. A los 3 meses, que tampoco es una fecha así que digas estrictamente y calendarizadamente, a los 3 meses ya se le extirparon las agallas. Es una manera metafórica de decir que al muy pronto o muy corto plazo, las agallas, esa voluntad de demostrar y de aportar, se le extraen por la cultura de la organización. Luego, a los 6 meses, otros 3 meses después de lo anterior, se le extirpa el sentido común. Se le extrae de manera metafórica a través de una trepanación también de ficción, se le extrae esa capacidad de pensar, ese cerebro. Y ya tenemos entonces a este trabajador
con ese hoyo en su abdomen y también con esa trepanación que pues le permitió a quien lo hizo extraerle toda esa masa encefálica, ese cerebro y esa capacidad de pensar. A los 9 meses se le extirpa la pasión. Ahora sale el corazón a través de su pecho y entonces tenemos finalmente al año al trabajador promedio. Ese trabajador que ha sido despojado de su voluntad, de su inteligencia, de su razonamiento y de su emocionalidad. Y entonces tenemos ya prácticamente a los trabajadores promedio, a los trabajadores robotizados o a los trabajadores a los que podemos llamar simplemente mano de obra o recursos humanos. ¿Sí? Es una realidad triste. Sin embargo, tenemos una realidad diferente. Les voy a mostrar aquí en esta lámina, ya no puse la animación de los primeros 3 modelos, pero ahorita les explico por qué no la puse. Siguiendo a algunos estudios y algunos trabajos de Beck y de Cowan, que luego los vienen a cumplimentar Wilber y Frederick Laloux en un excelente libro que se llama Reinventar las organizaciones, nos podemos dar cuenta que a lo largo de los años, y particularmente desde el siglo XIX, ya muy fuerte en el siglo XX, el siglo inmediato pasado, y hasta estos primeros 20 años del siglo XXI que estamos cursando, se pueden apreciar 5 modelos organizacionales. Vamos a empezar con el autocrático, que está en la parte más inferior de nuestra lámina, y que se identifica con un color. Aquí los colores son importantes: el rojo, el ámbar, el naranja, el verde y el teal, el color teal o color turquesa. En el modelo autocrático, la distribución del conocimiento, del poder y de la riqueza dentro de las organizaciones es escaso, por no decir prácticamente inexistente. Entre 1 y un 5%, prácticamente a los dueños o prácticamente a los muy altos directivos. El empoderamiento, esa capacidad de apropiarse del trabajo y de tomar decisiones y de utilizar la autogestión y el de utilizar nuestro talento y nuestro intelecto para aplicarlo a la organización, prácticamente no existe. Y la filosofía en estas organizaciones es muy sencilla: yo mando y tú obedeces. Y si obedeces, pues no te equivocas, ¿no? Eso es lo que se dice, ese es el discurso. Pero cuando efectivamente viene la equivocación, pues entonces viene la correspondiente recriminación del jefe o de la jefa inmediata a la persona que se equivocó. Y por supuesto también, en sentido contrario, el colaborador le reclama porque le dice: oye, es que tú me dijiste que si tú mandabas, yo obedecía y no iba a tener ningún problema, ¿no? Algunos ejemplos o alguna representación de este modelo, pues es la milicia, donde las órdenes se dan para cumplirse, no para cuestionarse. La mafia, los latifundios, ¿sí? Los feudos de época medieval. Y algunas de las emociones que se experimentan son, algunas, no son todas, obviamente, aquí solo es un ejemplo, son el miedo y el resentimiento. Las organizaciones y la humanidad obviamente fueron evolucionando y entonces con el modelo burocrático. Aquí uno de los autores más connotados en cuanto al modelo burocrático es Max Weber, aquel filósofo alemán de principios del siglo pasado, en donde dentro de una organización la distribución de conocimiento, poder y riqueza se incrementa hasta un 15%. Sigue siendo evidentemente un porcentaje menor. El empoderamiento prácticamente no existe. Y cuando se da, está todo estandarizado, está manualizado, está procedimentado. ¿Por qué? Porque lo que importa son las normas, lo que importa son los procesos, lo que importa lo que importa es el cumplimiento estricto. Y el ejemplo más preclaro de esto podrían ser las organizaciones gubernamentales. No todas, pero la inmensa mayoría, donde se ciñen los trabajadores y los funcionarios exactamente a lo que dicen las normas. Rapidísimamente les cuento: antier tuve que renovar mi licencia de conducir, ahí en el módulo que está en Las Águilas. Traíamos una cita, mi esposa y yo, porque la renovamos el mismo día y la sacamos el mismo día, traíamos cita a las 10:40. Ellos abren a las 10,
llegamos a las 10:05 aproximadamente y no había prácticamente nadie antes de nosotros. Entonces mi esposa le dice a la persona ahí, al trabajador pues de Secretaría de Vialidad, oiga, tenemos cita dentro de 35 minutos, pero no hay nadie, ¿no podríamos ir adelantando? Y hagan de cuenta que le preguntamos así como quién dio origen a la física cuántica, ¿no? O cuál es la fórmula del magnesio de sodio. La persona se turbó por algunos segundos y dijo, es que, bueno, ¿a qué horas tienen su cita? Pues a las 10:40. Y decía mi esposa, y yo también intervine, bueno, pues vamos adelantándole, ¿no? Si hubiese una cola muy, muy larga, bueno, pues nos sujetamos al horario, ¿no? Y hasta que tuvimos que sacudir un poquito la manera de pensar, efectivamente nos dio pues el pase y prácticamente fuimos los primeros y a las 10:45 ya estábamos fuera, ¿no? Esa es creo que todos hemos vivido algunos ejemplos en este sentido del modelo burocrático, ¿sí? Obviamente esto no es únicamente para las empresas o para las organizaciones gubernamentales. Lo tenemos también como un claro ejemplo las franquicias, por ejemplo, las franquicias de comida rápida, ¿sí? Tú puedes comerte una hamburguesa en Londres, en Guatemala, aquí en la ciudad de Guadalajara, en México, y prácticamente podemos encontrar la misma fisonomía del edificio, prácticamente el mismo sazón, y esto lleva a experimentar emociones de tristeza y de insatisfacción. Bien, sigue evolucionando la humanidad y con ella también el concepto de organización y los modelos que se viven dentro de ella. Y entonces se incrementa esa distribución de conocimiento, poder y riqueza hasta un 40%. Ya es más significativo. Y aquí sí hay un desarrollo, hay un empoderamiento, pero exclusivamente para los y las trabajadores en los que hemos identificado un alto potencial para poderse desarrollar. Este enfoque naranja o meritocrático se sustenta en una filosofía de que todo es posible si tú, a través de los méritos, vas avanzando, vas logrando resultados, vas cumpliendo metas, vas cumpliendo objetivos, ¿sí? Porque lo que importa son los resultados. Y una representación de esto pudiera ser, no la única evidentemente, ni tampoco las que comenté acá abajo son las únicas, pero aquí una representación gráfica pudiera ser las redes de mercadeo. El que va haciendo más méritos, el que va vendiendo más, el que va contribuyendo a quien está arriba en la mera pirámide, pues lo que está haciendo es contribuyendo, pero quien está realmente alcanzando los altos ingresos, pues es quien arrancó toda esa cadena, ¿no? Lo sabemos. Por un lado, existe un orgullo, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo metas, porque estamos cumpliendo objetivos. Sin embargo, también se experimenta la emoción de vacío, es decir, una pregunta de por qué y para qué estamos trabajando aquí. Estos autores, sobre todo Frederic Laloux y otros más, evidentemente, que están en estos nuevos modelos emergentes que vamos a ver ahorita, que son el verde y el teal, estos autores señalan, y también mi experiencia y mi práctica como consultor, señalan que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, la gran mayoría de las organizaciones viven este modelo meritocrático y todavía tienen algunas manchas, por decirlo así, de burocrático, menos manchas de autocrático, pero todavía subsisten en este modelo que prácticamente se puede vivir o se puede vivenciar en todas las organizaciones del planeta. Estos modelos, el rojo, ámbar y el naranja, son los modelos convencionales. Sin embargo, de unos años hacia acá, han surgido lo que conocemos el día de hoy como modelos emergentes. Y el primero que vamos a revisar aquí es el modelo transformacional. Aquí, si ustedes se fijan, la distribución de conocimiento, poder y riqueza ya es considerablemente más alta, hasta un 70%, y se desarrolla la mayoría de las personas a través de algunas técnicas, algunas disciplinas o prácticas como el coaching, como el mentoring, y por supuesto talleres y entrenamiento en general, ¿no? La filosofía es esta en cuanto a reconocer que lo importante es la gente, lo importante son las personas, igual de importante es el propósito, así como los valores cuando realmente se viven en la organización. La representación de las organizaciones en este paradigma verde es el que se consideran y se conciben como una familia. Y las emociones
son la comprensión y la esperanza. Quiero decir en este momento que estos autores y también mi experiencia y mi práctica de consultoría me dicen que no podemos y que no vamos a encontrar a ninguna organización que esté instalada de manera químicamente pura en ninguno de los modelos. Pero sí, si la mayoría de sus prácticas corresponden al modelo de meritocracia, bueno, ahí estaríamos hablando de una organización naranja. Si la mayoría de sus prácticas corresponden al modelo rojo, estaríamos hablando de una organización o una empresa autocrática. Igual, si la mayoría de sus cotidianidades para operar están en el terreno verde, será una organización transformacional, o en el evolutivo, que vamos a pasar ahorita a revisar con un poco más de detenimiento. ¿Sí? Bien, en este modelo que es el turquesa, el teal, y menciono la palabra teal porque parece ser que este término, que es en inglés es turquesa, parece ser que este término ya se ha ido posicionando en la mente de muchos estudiosos de la gestión organizacional, de muchos consultores y también en muchas organizaciones. Entonces, por eso el TIL es un término que yo conservo, ¿no? Y unas láminas adelante les voy a compartir algunos sinónimos de este TIL. Aquí ya está un primero, que es el enfoque evolutivo. La distribución de conocimiento, poder y riqueza se da desde un 71 hasta un 100% en muchas o en algunas organizaciones. A través del empoderamiento, lo que se logra es un desarrollo para todo el mundo, una autorrealización, siguiendo el modelo de Abraham Maslow, aquel psicólogo estadounidense que junto con otros autores más crean todo el movimiento humanístico en general. La filosofía, ¿cuál es? La que todos somos líderes, todos tenemos poder, y no se trata de que todo el mundo tenga el mismo poder, sino que todos seamos poderosos y todos estamos buscando una vida plena en el trabajo que estamos realizando. Si soy la persona que asea, que limpia, que es un trabajo muy honroso y muy digno, debo de tener poder para tomar algunas decisiones y también tengo la posibilidad de influir a los demás a través de mi liderazgo. Al igual que si soy el CEO o al igual que si soy un gerente, un supervisor o un empleado que está en oficinas, en alguna tarea administrativa. Y la representación más clara para las organizaciones es la de considerarse que son una red de células autónomas. De hecho, en organizaciones que están en este paradigma o en este modelo evolutivo, los organigramas no son los típicos organigramas que conocemos, ¿no? Verticales, descendentes, con todos los cuadritos, y ya sabemos que quien está en la parte de arriba es quien tiene más poder o quien está mejor posicionado, y quienes están abajo de él son los subordinados o son quienes están bajo sus órdenes. En el caso de las organizaciones evolutivas, los organigramas se representan a través de círculos interconectados, en donde hay conexiones, en donde hay una relación muy estrecha. Y algunas de las emociones que se experimentan, las tenemos aquí en la última columna, son la alegría, la confianza y el amor. Haciendo un resumen de esto, entonces, los tres primeros modelos hasta el naranja son los modelos convencionales. El que más predomina es el naranja. Estos, verde y turquesa, son los modelos emergentes. Y emergentes no quiere decir que hayan salido el año pasado, ¿no? Prácticamente el paradigma verde lo tenemos desde la década de los 90s, ¿sí? Ya entrando este siglo se empezó a manifestar de una manera más evidente y más contundente. Y el paradigma TIL prácticamente desde principios del siglo XXI. Por ahí está entonces esta lámina que me parece que es muy interesante el comprender, ¿no? Y además la manera de poner la pirámide invertida significa esa intención de cada vez abriendo más este enfoque, de ir abrazando cada vez más a las organizaciones en estos modelos emergentes, tanto el transformacional como el evolutivo.
creo que la gran mayoría de nosotros podríamos estar de acuerdo en algunos aspectos como estos que vamos a empezar a descubrir. Es necesario, es imperante, es bueno encontrar de verdad un sentido profundo a lo que estamos haciendo. Y a lo que estamos haciendo en cualquier ámbito de la vida y evidentemente en el trabajo, que es un ámbito muy, muy importante. También importa mucho cuidar la ecología personal. La ecología al interior de las personas. Por supuesto, la ecología también, como comúnmente la entendemos, de cuidar las plantas, los vegetales, los minerales, los animales inferiores, pero aquí está ligado esto más a nuestra ecología interna, nuestra ecología personal, como lo trabaja la programación neurolingüística. También necesitamos reconocer que las organizaciones tienen alma. Un alma no que tenga que salvar, porque no estamos dándole una connotación religiosa aquí, pero sí un alma que es algo que las anima, algo que les infunde ese valor, algo que les infunde ese deseo de dejar una huella, una impronta, de trascender. Por eso y consiguientemente también se hace necesario llenar de vida a las organizaciones. Todavía en pleno siglo XXI hay organizaciones que están todas pintadas con colores que no incitan o que no invitan a conectarnos con nuestra parte más vital, ¿no? Todavía hay colores grises en muchas partes o colores muy, muy hechos, incluso en mobiliario, a los que se estilaban en el siglo pasado, en el siglo XX. Por supuesto, es necesario y es importantísimo aprovechar el potencial humano. Está desperdiciado en gran medida. Hoy por hoy, y hace rato decía que la pandemia ha incidido mucho en elevar los niveles de conciencia en general en prácticamente todo el globo. Es necesario llegar a niveles de conciencia respecto a nuevas formas de colaborar en todos los terrenos, particularmente en las organizaciones, de sanar la relación con el mundo de las mismas empresas y también de reconstruir ese tejido y reparar esos daños que se han hecho dentro de las organizaciones. Necesitamos niveles de conciencia más profundos, en todos los órdenes, insisto, ¿no? Sin ningún ánimo, pues, de ser fatalista, ni mucho menos, pero el planeta lo estamos acabando todos, ¿no? Y la actividad empresarial contribuye también con ello, ¿no? Con todos esos efectos de polución o de contaminación en el ámbito meramente ecológico verde, como lo habíamos comentado, pero también en la parte humana. Hay una intención, a lo mejor no voluntaria o no consciente, de dañar, ¿no? De exacerbar, de dando un planeta injusto, un planeta desequilibrado. Por ello, entonces, resulta impostergable el que domestiquemos nuestros egos y que busquemos formas de ser más auténticos, más íntegros. En las organizaciones que viven los paradigmas convencionales, lo que tenemos son ecosistemas. Y en los modelos emergentes, el verde, el turquesa, lo que se vive son ecosistemas. No donde desaparezcamos el ego. El ego es parte integral de nuestro ser. Lo necesitamos. No podríamos vivir sin el ego, pero sí para domesticarlo, ¿no? Porque esto y otros elementos más inciden en patologías que hay que erradicar. Hay mucha politiquería en las organizaciones, hay mucha burocracia, y no estoy hablando nada más de las organizaciones gubernamentales, lo expresé hace un rato. Hay disputas internas, hay estrés, fatiga, resignación, poses de los directivos. De repente me encuentro con ciertos directivos que realmente dicen, suelo, no me mereces, ¿no? Y no puedo yo acceder a charlar, a tener una entrevista, una plática, un intercambio con alguien que es inalcanzable, ¿no? Además hay monotonía, hay improductividad, hay falta de trascendencia, de significado. Insisto, no estoy generalizando, pero sí puedo asegurar que en unas organizaciones se viven estas realidades. Y entonces reconocer que la organización es un ser viviente y está compuesta por seres humanos,
nos lleva a reconocer todo esto. Es necesario gestionar las emociones. Es importantísimo elevar el compromiso, lograr la felicidad, el amor. Necesitamos autogestionarnos, compartir una visión profunda, generar más credibilidad, asumir riesgos, convivir con toda esa interculturalidad, y no me estoy refiriendo nada más con la interculturalidad de tantas personas que trabajan en empresas grandes o transnacionales y que tienen que convivir con personas de la India, de Estados Unidos, de Guatemala, de Finlandia, de Australia, de aquí mismo del país. No nada más en ese sentido, sino en la diversidad de culturas que tenemos incluso en nuestro país y de la diversidad de culturas de con al menos 3 generaciones que estamos conviviendo en las organizaciones. Al menos 3, yo diría que ya son 4, ¿no? La generación de los baby boomers, la generación Y, la generación de los millennials, y ya están los centennials incorporándose a las organizaciones. Si entendemos que los centennials son todas aquellas personas que vinieron al mundo en pleno siglo XXI, ya tienen 20 años, ya están prácticamente insertadas en muchas organizaciones. Se requiere la inclusión, la tolerancia, todo esto, pues, que también ya lo comentamos hace unos pocos minutos. Podríamos decir que los seres humanos buscamos en la vida esto que también no quiero ya comentarlo ni verbalizarlo porque ya se dijo y ustedes lo están viendo con sus propios ojos, ¿no? Buscamos esto en la vida, ¿sí? Y entonces hay una pregunta, y bueno, ¿y qué? ¿El trabajo no es parte de la vida? Y hay una pregunta ahí muy, muy valiosa que la escuché hace algún tiempo a mi socio. No sé si sea original o auténtica de él, pero para el caso eso no importa. Y la pregunta es, ¿quién vino de estos 7.600 millones de seres humanos que habitamos este planeta en este momento? ¿Quién vino a este mundo por razones estrictamente de orden laboral o de orden profesional? Probablemente la gran mayoría, y a lo mejor no de los 7.600 millones, porque luego se puede llevar uno buenas sorpresas, pero la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí participando en este webinar, diríamos que venimos a este mundo para ser plenos, para ser felices y hacer felices a los demás, para desplegar nuestro talento, para desplegar todas estas capacidades que la naturaleza o que Dios, según creamos, nos dispensó. Y entonces, si en el ambiente laboral nos pasamos la mayor parte del tiempo, y el trabajo también es parte de la vida, entonces la pregunta es, ¿por qué no buscar todo esto que está en el primer párrafo de esta diapositiva? ¿Por qué no buscarlo y por qué no lograrlo y obtenerlo dentro del ámbito laboral? ¿Qué acaso no pasamos en ese ambiente la mayor parte de nuestro tiempo de vigilia? Aún en este tiempo de confinamiento. La gran mayoría de personas estamos trabajando con el home office, pero nos damos cuenta de que a lo mejor vivimos y además pasamos o invertimos mucho más tiempo, aún estando dentro de nuestra propia casa, pasamos mucho más tiempo dedicándole al trabajo que si estuviéramos en la oficina, o si estuviéramos en el taller, o si estuviéramos en la empresa. Entonces, si venimos a este mundo por razones de trascendencia, de amor, de plenitud, ¿por qué no buscar esto dentro de la vida de la organización y de nuestro actuar dentro de la organización? Bueno, hay una respuesta buena, una respuesta positiva. Estos modelos emergentes, particularmente el TIL o el turquesa, nos da esa posibilidad, nos da esa factibilidad de poder desarrollar esto que aspiramos en lo más profundo de nuestro ser, los humanos, nos da esa posibilidad de materializarlo en gran medida, por supuesto. Y bueno, voy a compartir esta lámina que pues quizá pueda resultar muy fuerte para alguno de ustedes. La pregunta es si podemos empezar por algo. Y empezar es dar un primer paso. Tendremos que caminar muchos kilómetros, miles de kilómetros quizá. Y entonces la pregunta que yo mismo me formulo, yo también la respondo. Y la respuesta es sí, sí podemos empezar por algo. La invitación sería empezar
erradicando de nuestro lenguaje palabras como las que están ahí ustedes viendo, ¿no? Por ejemplo, subordinado. Se sigue escuchando mucho dentro de las organizaciones. Los subordinados solamente están en las milicias, solamente están en las mafias, en las pandillas. De hecho, el prefijo sub significa bajo de, estoy bajo las órdenes. La palabra jefe también hay que erradicarla, ¿no? Porque entonces el jefe es quien manda. La palabra empleado también. ¿Por qué? Porque es alguien que está como muy godines, pues, perdón por la expresión, pero es alguien que está ahí comerciando su talento o una parte muy, muy pequeña de su talento por un salario muchas veces completamente insuficiente, ¿no? Palabra como manejo de personal. O sea, las personas no se pueden manejar, solamente las máquinas, solamente los objetos. Erradicar términos como mano de obra. Probablemente en este grupo en el que estamos ahorita participando en el webinar, hay varias personas que reclutan y seleccionan personal. Mano de obra es un término que se usa mucho, sobre todo para lo que conocemos como obreros, los trabajadores que están en posiciones muy operativas, ¿no? Moviendo o operando alguna máquina, moviendo equipos, cajas, mercancía. Generalmente se le conoce como mano de obra. Y entonces yo le pregunto a estas personas que reclutan y seleccionan a este personal y también personal de otros niveles, si cuando contratan a alguien, lo contratan con todo y el cerebro, o solamente lo están contratando con su fuerza muscular, porque es mano de obra, ¿no? Entonces lo tenemos ahí para que mueva cosas, nada más. Y la respuesta obvia es no, lo contratamos con todo y cerebro. Entonces, ¿por qué no llamarle mente de obra y no mano de obra? ¿Sí? Bien, erradicar palabras como órdenes. Caray, es que no se trata de dar una orden, se trata de compartir un propósito, compartir una intención y enfocarnos hacia ello. Ahorita voy a mostrar alguna otra lámina también que puede ilustrar mejor lo que estoy diciendo. Palabras como patrón. Híjole, tengo una clienta ahorita, bueno, es un matrimonio que son los dueños, y nos decía la semana pasada a mi socio y a mí, dice, es que hay algo que no me gusta y que no puedo aceptar, que lleguen y me digan, por ejemplo, en la posada, o no en la posada, en cualquier sitio, oiga, patrona, es que no soy una patrona, ¿sí? Soy la dueña, soy la accionista, pero soy otra persona también dentro de la organización. El mismo término empresa, Koldo Sarachaga, que está trabajando mucho con estos enfoques en la región vasca, por allá en Bilbao, dice, ya no tampoco utilizar el término empresa, porque eso me remite luego al empresario, ¿sí? Eso me remite a la persona que es el dueño o que es el propietario de la organización. Y yo comulgo con esto porque también estando dentro de las empresas, y yo lo estoy haciendo a diario, bueno, ahora por razones obvias se ha reducido mucho esta posibilidad, pero sigo trabajando, dando la consultoría. Me encuentro que en las organizaciones hay veces en que los trabajadores dicen, es que la empresa me da, o no me da, o la empresa me quita, o la empresa me trata mal, pero se están queriendo referir a los dueños o a los altos directivos. Lo están usando mal el término, porque tan es empresa el dueño, tan es empresa el alto directivo, tan es empresa el gerente, como el oficinista, como el obrero, como el trabajador. Todos son empresa. ¿Sí? Koldo Sarachaga dice, a mí me gusta más utilizar el término compañía más que empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un conjunto de personas que en compañía o acompañándonos estamos en este proyecto común. Obviamente el término asalariado, el término recursos humanos, y ahí ustedes pueden encontrar otros más que sería interesante irlos erradicando, pero no nada más por quitárnoslo de nuestra boca, sino por todo lo que trae aparejado y todo lo que está subyacente en esos términos, ¿no? Que lo que está ahí subyacente, pues es el modelo rojo autocrático, el burocrático o ámbar y el meritocrático o naranja. Bien, ¿de qué se trata pues con estos modelos organizacionales emergentes? De humanizar más a las organizaciones, de sustentándose para ello en valores como la confianza, como la libertad, como la responsabilidad, la pasión, la humildad,
¿sí? Bajándole esas 3 rayitas al ego o a los egos. Reconociendo que las empresas son seres vivos y que como tales son complejos, que no es lo mismo que complicado, ¿sí? Entonces, las empresas son seres vivos complejos, asumiendo que son un lugar de encuentro. Lo decía hace ratito, ¿no? La compañía es un lugar de encuentro de personas, donde confluyen varias personas, unas que aportan el capital inicial y la idea inicial, otras que aportan su talento, otras que aportan su trabajo, pero que todas convendría que aportaran también lo mejor de sí mismas para ese proyecto común. También se trata de recobrar el correcto orden de los valores. Michel Domit y muchos autores más hablan de que los valores se han trastocado, ¿no? Hoy tenemos en primer lugar, o ponemos en primer lugar el tener, luego el hacer y dejamos al final el ser. Y el orden correcto es ese que tenemos en la diapositiva: ser, hacer y tener. Para hacer todo esto, para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, ¿sí? Los gobiernos, las iglesias y otras instituciones han tenido su oportunidad para intentar hacer este mundo mejor. Y lo han logrado en algún cierto porcentaje. Sin embargo, hoy se suman o se deberían de sumar y con mucha mayor fuerza las empresas. Necesitamos reconvertir este planeta, ¿sí? Hacerlo más justo, más equitativo, más ecológico, más digno de ser vivido por todos, donde se distribuya más la riqueza. Y cuando hablo de riqueza no solamente me refiero al dinero, me refiero también a la riqueza de pensamiento, a la riqueza de intención, a la riqueza de emoción, a la riqueza de compartición de lo que somos y de lo que tenemos. Evidentemente, cuando hemos logrado esta humanización o esta rehumanización, pues podremos tener beneficios como estos, ¿no? Y otros más. Y otros más. No es que todos estos sean el listado exhaustivo y que no quepa ningún otro más. Pero, ¿qué organización no quisiera estos beneficios, ¿no? Mejorar el absentismo, el rendimiento, todo lo que ustedes están leyendo, ¿no? Un crecimiento cuantitativo, pero también cualitativo de las personas, una mayor plenitud, ¿no? Para ello, la buena noticia, decía yo hace rato, que hay organizaciones que están trabajando probadamente, esto está probado y reprobado o vuelto a probar. Hay muchas compañías en el planeta, aquí en México y aquí en la ciudad de Guadalajara estamos consultando algunas organizaciones nosotros, que están ya migrando o están animándose a cambiar ese modelo organizacional. Compañías TIL es ese término y aquí aparece el color, pues el color turquesa, pero cuando ustedes escuchen de organizaciones liberadas, autogestionadas, cuando escuchen de compañías que están viviendo un nuevo estilo de relaciones, como lo maneja Koldo Zarazaga por allá en la región vasca, cuando escuchen de compañías holocráticas, sociocráticas, humanocráticas, estamos hablando desde mi punto personal de vista, podrá haber autores que disientan y es muy respetable también, pero desde mi punto personal de vista estamos hablando de sinónimos. Yo los invito a que cuando tengan oportunidad, cualquiera de estas palabras, la puedan buscar en la internet y van a encontrar información muy, muy valiosa. Tengo entendido que estas diapositivas, si a alguien les sirve y les son de utilidad, creo que la universidad las puede compartir sin ningún problema, ¿no? Bien, pues básicamente hasta aquí, 43 minutos, 44 casi, es lo que tenía yo preparado para compartirles. Y ahorita, si no hubiera inconveniente por parte de los organizadores de la Universidad Marista, pues pasaríamos a preguntas, pero también comentarios. Insisto yo mucho en esto, no solamente son preguntas, su servidor no está aquí como el sabio, el que lo conoce todo y el que va a estar dándoles respuestas puntuales a sus inquietudes. Naturalmente me pueden formular preguntas y con mucho gusto las resolveré o intentaré resolverlas, pero también se valen y son muy bienvenidos los comentarios. Adelante, ¿cómo va a ser la mecánica, Marisol, Oleti, Otoño? Doctor Juan Pablo, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Vamos a ir a pasar a las preguntas y aquí está la primera.
Adelante. Que si el modelo autocrático se vive día a día en el sistema educativo mexicano y en las instituciones gubernamentales en general. Totalmente. Es algo que se está viviendo totalmente y que urge que las instituciones educativas, desde los niveles básicos hasta los niveles de posgrado, reconfiguren absolutamente su modelo en este sentido. Ok. Por favor, ¿pueden escribir sus preguntas por el chat para hacérselas directamente al doctor Juan Pablo, Juan Guillermo, y hay otra personita que no alcancé a ver quién era, que también está haciendo preguntas? Por favor, que lo haga. A ver, doctor Juan Pablo, gracias por la respuesta. ¿Hay un vínculo entre el desarrollo humano y la cultura organizacional? ¿Cómo la observas tú? Sí, hay un vínculo total y absoluto. La cultura entendida como la forma en que las cosas se hacen aquí, o entendida como un conjunto de principios, de valores, de prácticas, de rituales y de normas que le dan una identidad a la organización, que se conoce como sintalidad, están estrechamente ligadas, porque la cultura de alguna manera determina el comportamiento de la organización. Y entonces la cultura o determinadas culturas son las que propician o las que facilitan el que se puedan vivir este tipo de modelos en las organizaciones. El único gran detalle aquí es cuestionar y luego desmantelar, y esto no es tan sencillo, desmantelar esos principios o esos paradigmas que sobre todo están instalados en las mentes de los altos directivos, de los fundadores, y si es que ya no viven los fundadores, lo dejaron su huella o dejaron su impronta en las siguientes generaciones que están dirigiendo a la empresa, y no es fácil desmantelarlo, porque esto implica desapegarse, esto implica dejar algo que lo tenemos como parte interna de nosotros. Y el problema se acentúa más, pero no es imposible lograrlo, pero el problema para poderlo cambiar se acentúa porque muchos de estos patrones, de estas pausas o de estos paradigmas, los asumimos ya ahora de manera inconsciente. Conforme va transcurriendo la vida y la historia de la organización, se van instalando y quedan instalados como suposiciones inconscientes. Entonces, cuestionarlas es un proceso doloroso, pero es un proceso factible, posible, si los altos directivos de la organización tienen el valor para cuestionarlos y modificarlos en consecuencia. Muy bien. Hay un comentario de Catalina del Rosario y nos dice: la modificación de un lenguaje lento en las instituciones contribuye a encontrar un nuevo sentido laboral. Desde luego, total y absolutamente. Y hay algunos estudios muy interesantes sobre ese lenguaje no violento, que no necesariamente es un lenguaje altisonante. Puedo ser yo en apariencia muy educado, puedo estar expresándome con la mayor serenidad, con la mayor tranquilidad, pero estoy violentando, estoy usando ese lenguaje de manera violenta. Entonces, por supuesto, por eso yo me atreví a poner que sí podemos empezar a hacer algo si nos hacemos conscientes de ir desterrando estos vocablos o estos términos, pero sobre todo por todo aquello que traen aparejado de manera subyacente. Entonces, la respuesta a este comentario que me gusta es sí, definitivamente el lenguaje violento tenemos que quitarlo, primero haciéndonos conscientes de ello, ¿no? Sí. Gracias, Juan Pablo. Paulina Romero nos dice: he visto varias compañías que están transformándose en otros tipos de modelos. Sin embargo, en algunas se ha volcado a lo que desde mi punto de vista no es responsable. Por ser flexibles, pueden caer en la falta de disciplina, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí, totalmente de acuerdo con ello. Aquí creo que también algo muy fuerte y que son paradigmas que tenemos que cuestionarnos y cambiar. Si ahorita yo hago este ejercicio con mis alumnos, yo facilito pues distintas asignaturas en posgrados, nada más, maestría y doctorado, y hago este ejercicio. No lo podemos hacer aquí por razones de tiempo, pero yo le pregunto a un grupo que tengo frente a mí,
A ver, díganme cuál es el objetivo más importante de una organización lucrativa. Aquí no metemos a los organismos de gobierno, ni a las empresas no lucrativas, ni las ONG, ni nada, ¿no? Sino empresas lucrativas. Y en el ejercicio que he hecho durante muchos años, más del 95% me dicen que el objetivo es hacer dinero, que el objetivo es generar utilidades, que el objetivo es recompensar a los accionistas, es lograr la rentabilidad. Y entonces cuando yo les respondo que no es así, que ese no es el objetivo principal, se van para atrás o abren sus ojos de una manera desorbitada y me dicen, a ver, ¿que ese no es el objetivo? Le digo, ese no es el objetivo. El objetivo primordial, principal o más importante de una organización es que responda de manera profunda y de manera completa a la necesidad social por la que fue creada, para dar respuesta a esa necesidad de la sociedad. Y si esto lo hace bien, entonces como consecuencia va a traer el dinero y otras cosas más también, el posicionamiento, el prestigio, el crecimiento. Pero si hace bien esto, la consecuencia, si cumple bien su objetivo, la consecuencia es el dinero. No estamos peleados con el dinero. A mí me gusta el dinero y creo que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos gusta el dinero. Pero creo que muchas de las dolencias en las organizaciones se dan por este aspecto, ¿no? Porque ahorita es buscar darle una rentabilidad, una rentabilidad a los accionistas. Dinero, ingreso, rentabilidad. Y bajo esa bandera o bajo ese pretexto se cometen un montón de tropelías, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Juan Guillermo nos comenta cómo se persuade un empresario a moverse a un nuevo modelo que le quita la ventaja al dueño para repartir beneficios. ¿Cómo se avanza en concreto de un nivel naranja a uno verde o TIL? Porque yo como empresario quisiera moverme a esos modelos. Sí, es una pregunta muy interesante y la respuesta no es fácil, no es sencilla, ¿eh? Es un proceso azaroso. Es un proceso que puede llegar a la mente, pero también al corazón del empresario por diversos caminos, por diversos derroteros. Puede ser una reflexión profunda derivada de cualquier acontecimiento de meditación o cualquier pensamiento o reflexión profunda. Puede ser la invitación de algún empresario que se está moviendo ya en esto y que le invita y que le dice, oye, hay algo diferente que puede ser interesante. Puede ser la lectura de un libro. El libro de Frederick Laloux, Reinventar las organizaciones, ha despertado muchas conciencias en muchos empresarios para estos niveles. Y el mismo Frederick Laloux dice, y lo comento tal como lo maneja en el libro que les acabo de mencionar, es un proceso misterioso que le llega de varias razones, que le llega por muchos motivos y por varias razones y de diferentes vías a el empresario o al director y que lo toca para que pueda cambiar. Aquí no se puede llegar con un empresario a convencerlo, porque de antemano la respuesta del empresario va a ser, no, a mí no me vengas con esa idea, ¿no? Aquí no es un convencimiento, es como un insight, una reflexión muy profunda que puede llegar por diferentes vías, ¿sí? Aquí no se trata de ir a vender. Yo como consultor no voy y toco la puerta y les digo, oye, yo vendo organizaciones TIL o evolutivas, ¿no? No. Por ahí sería mi respuesta para Juan Guillermo, que me pareció muy interesante. Sí. Margarita nos dice que ante una crisis humanitaria como la que vive Venezuela, ¿cómo pueden las compañías mantener sus valores y principios con un equipo en crisis estructural? Ay, caray. Ahí ya estamos tocando aspectos políticos, aspectos que tienen que ver pues ya con políticas gubernamentales. No he tenido la fortuna de pisar tierra venezolana, pero si las cosas son como dicen, con ese tipo de gobierno que está muy orientado hacia el socialismo, yo creo que se complica el asunto. Yo creo que se complicaría mucho porque si efectivamente es así, el gobierno de alguna manera tiene más bajo la lupa a las organizaciones.
Entonces creo que podría dejar, por un lado, poco margen de maniobra, aunque probablemente por el lado del discurso pudiera ser exactamente todo lo contrario, ¿no? En la región vasca, que les comento que está trabajando mucho con este enfoque, se empezó a trabajar mucho con cooperativas. Y de hecho hay ahorita alrededor de 70 empresas que conforman un grupo que se llama NER, precisamente NER, Nuevo Estilo de Relaciones, y el 40% nos decían aproximadamente son cooperativas. Entonces, cuando hay un enfoque así o un modelo de cooperativas, probablemente pudiera ser más sencillo. Pero con esto no quiero decir que en Venezuela, pues, se viva este enfoque de cooperativas, ¿no? Es lo que puedo responder a esta pregunta. Muy bien, gracias. Por último, digo, para respetar lo más posible los tiempos, hay toda una serie de preguntas que están llegando. Después las haremos llegar al doctor Juan Pablo para que dé la respuesta, pero vamos a terminar con esta. Se critica que las empresas mexicanas tienen una visión de corto plazo. En un entorno empresarial así, donde la rotación laboral es de la más alta del mundo, ¿cómo lograr la implementación de los planes de desarrollo humano? Es otra pregunta muy importante, muy interesante, y aquí quiero comentar algo. Todos estos autores y muchos otros más señalan que en muchas organizaciones o en todas las organizaciones rojas, burocráticas o meritocráticas, por un 3% de trabajadores que son los tramposos, los mañosos, los ladrones, se establecen normas, se establecen controles, se establecen procedimientos que coartan la libertad y la posibilidad o margen de maniobrar del otro 97%. En ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con ellos. Yo creo que aquí en México no es el 3%, a lo mejor es el 30% de trabajadores mañosos, de trabajadores flojos, de trabajadores que no tienen pues un mínimo compromiso o un mínimo sentido de responsabilidad. Pero tenemos otro 70%. ¿Qué quiero decir con ello? Que el propio proceso, cuando se va implementando, va invitando y va coaccionando desde un punto de vista positivo, si cupiera el término, junto con la coacción positivo, va invitando o coaccionando a que los que forman parte de ese porcentaje de gente no comprometida, mañosa, bribona, se vayan alineando. Y los que no se alineen, entonces van a tener que salir y van a ser despedidos o van a salir de la organización no por el Departamento de Recursos Humanos, sino por sus propios compañeros. ¿Qué digo con esto? Lo que dicen también estos autores. La primera reacción que yo he tenido de muchos empresarios es, cuando les comento esto, la primera reacción es, no, esto en México no se puede. Aquí en México no, en otras culturas sí. En Finlandia, en Reino Unido, en Estados Unidos, pero aquí en México no se puede. La respuesta es sí se puede, porque está dentro del ADN de cualquier ser humano que habitamos este planeta, está dentro, está inscrito en nuestro ADN la necesidad de ser plenos, de desarrollarnos, de alcanzar la felicidad, el amor en la organización. Hay que saber entonces cómo llegar personas, lograr una masa crítica positiva en ese 70% que sí tiene ese potencial y después invitar a ese otro 30% a que se vayan alineando. Y si no lo logran, pues entonces el espacio no es para ellos. Pueden ser felices a su modo en otra organización, pueden ser productivos a su modo en otra organización, pero en estas organizaciones con un enfoque evolutivo no tienen cabida estos perfiles. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Fue una ponencia muy interesante. Le cedemos la palabra a Antonio, por favor. Toñito. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, doctora Leticia Rodríguez, por esa ponencia de este gran tema que sin duda alguna para todos aquellos que estamos en organizaciones nos va a ayudar muchísimo. Agradecer a todos los que han participado en este webinar, aprovechar para invitarlos a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el día 12 de noviembre en punto de las 6 de la tarde. El tema de este webinar será estudiar un doctorado y desarrollar habilidades para la investigación. Viene el correo electrónico, número telefónico para confirmar su asistencia. Sin más, agradezco de nueva cuenta al doctor Juan Pablo, doctora Leti, por este tema.
y los esperamos para el siguiente webinar. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes y gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias a todos. Que Dios los cuide. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas doctor. Gracias a los que organizaron, que nos recibieron. Gracias. Muchas gracias. Muy buena Gracias. tarde. Gracias a usted.